Hola, bienvenidos a Podcastes, un programa que habla de podcast. Hoy convertiremos este folio en blanco en un homenaje a la palabra escrita. Seremos un libro abierto para ti, oyente. Seremos la tinta, la pluma, la tecla, el puño y la letra. Ven a tu pasillo favorito de la biblioteca. Te prometemos que este programa no tendrás que devolverlo. Hoy hablaremos de libros. Comienza Podcastes. Bueno, y ni que decir tiene que esto, Rubén Bernabé, aquí presente, bienvenido. Bien hallado, Guillermo Sánchez. Esto es música clásica. Es que, bueno, si me traes conversaciones de fuera de micro al programa así, nada más empezar... Al final lo oye es como si alguien más lo oyera y como que nos da su opinión. ¿Quieres que opine los demás? Sí. Yo escucho esto y no me parece música clásica. Es música me clásica. Parece, se ha escrito un crimen, Angela Lansbury... Para mí Angela Lansbury siempre fue la bruja novata. No, ahí no llego. ¿No es esa película? ¿Pero de verdad esto es música clásica? Siempre que sí, que es música clásica. Bueno, sí. Bueno, vale, pues si tú lo dices yo adelante contigo. Que al final que se considera música clásica y que no. No seré yo quien te lo diga. Que me has dicho que hoy no trajera ningún palo en la rueda, ¿verdad? No, y los palos los traigo yo. Pero yo me siento... O sea, primero me siento un poco orgulloso porque es raro que tú quieras trabajar. Y segundo, me siento un poco como incompleto. Ya, ¿no? yo sabía que te ibas a sentir incómodo. O sea, no has preparado nada, ¿no? No. Algo preparará. Me lo prepararé para el programa que viene, no te preocupes. Pues qué presión, macho. Tengo yo los palos, todos los palos y las ruedas son para mí. De todas formas, esta versión de mí coincidirás en que es algo nueva, ¿no? Es la versión pasota de ti. Puede tener que ver con cositas que te están pasando últimamente, Rubén. Por favor. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que te han nombrado presidente de la comunidad, ¿no? Y para ti es una pena... Madre mía, qué calvario, o sea, macho. a la peor persona que le puedes nombrar presidente de la comunidad. Pero, ¿quién ha pensado que yo puedo ser presidente de algo? ¿Y la comunidad qué tal? Desde que estás... Si es que no sé, si es que me enteré ayer. Me llamaron ayer y me dijeron, oye, que eres presidente. Digo, pues vale. Pues nada, pues... Y hoy he tenido que hacer tareas. Ah, sí, ya has tenido que ir a... Ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se me ha comentado que te han visto yendo a gestorías. Dicen por ahí que se te ha visto ir por gestorías. Barrio. Sí, he ido a la gestoría y me han dicho, tienes que ir a Hacienda y tienes que ir al banco para apuntarte en la cuenta. Y, por supuesto, he hecho eso y digo, joder, qué rápido todo, soy una máquina. He llevado los papeles de nuevo a la gestoría. O sea, lo único que has hecho... O sea, han pasado 5 minutos y me han llamado, oye, que te has dejado el DNI en la oficina de la Seguridad Social, tienes que volver. O sea, como presidente, el único trámite que has hecho y del que ya, por supuesto, te sientes satisfecho es dar tu número de cuenta y lo has hecho mal. No, pero no, eso lo he hecho bien. Pero espérate que no he terminado, que también he comido y tal, me vuelven a llamar de la gestoría y me dicen, oye, que los papeles de la Seguridad Social también o sea, que no nos los has dado, ¿dónde están? Y yo, vale, sí, y luego me paso. Quiero decir que un trámite en el que yo he salido diciendo, madre mía, soy la hostia, quizás sea un buen presidente, se ha demostrado que, por supuesto que no. Esto sea lo mío. Por supuesto que no. Pues igual a tu comunidad alguien le tiene que decir que vayan pensando en un gestor, un tecnócrata para tu comunidad. Es que esta versión mía responsable que conocen nuestros oyentes no es lo habitual en mí. O sea, has contado aquí lo de la oposición, aquí ya se viene. También se ha contado eso. La gente ya se conoce pero como Rubén Bernabé. Yo no era de llevar los deberes hechos al instituto y esas cosas. O sea, desde luego que no. Has ocupado... Yo no era el que te los hacía tampoco. Cuenta, por favor, lo que un día que falte yo, que me puse malo, ¿qué pasó? Cuéntalo, por favor, que me hace ilusión. Es que esto en el grupo de amigos siempre lo comentamos porque es que es muy gracioso. Rubén es verdad que no hacía siempre los deberes, pero joder, yo tampoco. Ninguno de los dos éramos... O sea, que yo era un buen chaval, ¿eh? Simplemente claro, que es verdad que... Por eso tiene tanta gracia esto, porque Rubén era un buen chaval, o sea, era una buena persona. Que no se metía con nadie, simplemente pues... Tampoco se metían contigo. Que no hacía los deberes y 5 minutillos antes pues me copiaba de quien fuera, ¿no? Pues y un día me puse malo. Pues un día se puso malo y, claro, como te pusiste malo, faltaste. Evidentemente. Es una cosa lleva a la otra. Como lleva la anécdota, es increíble. Y nada, el profesor o sea, nos daba clase el profesor de lengua, que encima era un tío serio, que no era famoso por meterse con gente. Igual decir, no, bueno, sí. O sea, ¿qué me va a hacer ahora mismo ese señor? Nada, ya te humilló bastante. Sí, ya, cuenta. Bueno, porque era un profesor que todo el mundo le tenía en una alta estima, porque era muy respetuoso, era un buen profesor, tal. Pues se dedicó gran parte de la clase a meterse con Rubén y a decir que era un sinvergüenza, que era un cara dura, que nunca hacía los deberes y se valía de otros compañeros prometiéndoles promesas de amistad para que le hicieran los deberes y él no hacerlos. Y tenemos la coña esa siempre con él. Pero como si yo fuera, en ese momento, la peor persona de esa clase... Como si fuera Kimi de compañeros. Como si fumara en los pasillos del instituto. Yo era la mala influencia de ese instituto, ¿no? Vamos, es que manda huevos. Además, lo que siempre le recriminaré es que lo hizo a la espalda. Ese hombre jamás me dijo nada a la cara. Jamás. O sea, vamos, doy fe de ello, sí. Y ver aquí a Rubén trabajando todos los días, haciendo monólogos, ese profesor se sentiría orgulloso. De hecho, ese profesor probablemente dijera,
hice bien mi trabajo. No, yo creo que es porque la diferencia es que esto sí que me gusta, entonces lo hago. Ahí está. Ahí Eso está. Quizás sea uno de los problemas de ¿Y la sabes educación. a quién también le está gustando este programa? A Alemania. A A la nación alemana. Rubén, explícalo tú porque... Yo, nada, pues simplemente que cualquiera de vosotros, como todo el mundo ya tiene un podcast, lo mismo ya sabes que cuando tú subes tu podcast te dan una serie de estadísticas de dónde se está escuchando tu podcast. Evidentemente lo que también nos están diciendo es la poca gente que nos escucha. Y la poca gracia que tenemos. Pero una de las cosas que nos está comentando es que el sitio donde más se nos escucha después de España es Alemania. Lo cual es igual de aleatorio que sorprendente. Entonces, hermanos alemanes, por favor, escribirnos comentarios porque queremos saber cuál es la magia que os está llevando a escucharnos. Outwidersen, ¿no? No, pero Outwidersen no, que entonces les están mandando a freír. verdad. O sea, Dankeschön. Eso, Dunkin' Donuts. Dankeschön. Que ya hablando de idiomas y de, pues no sé, estamos aquí hablando como de... Estás conduciendo, ¿eh? Ay, lo siento. No, Si quieres ser conductor. No, adelante, no. Vale. Es que como ya te quita el palo en la rueda, no te quiero quitar también la conducción. Vienes a mi casa y te sientes cómodo, ¿eh? Es verdad que hoy estamos grabando en tu casa, no lo hemos comentado. Yo me siento mejor como visitante que como local. Se te nota. Me siento más liberado, no tengo la presión del público. Y haces sentir a la gente que está contigo también como que lo contagias, ¿sabes? Pues nada, pues a partir de ahora ya sabes que grabamos aquí en tu casa siempre. Que te decía que, uniendo lo de los idiomas, este podcast de hoy va a tratar sobre la literatura, ¿no? Sobre los libros. Eso hemos dicho. Y venimos de los bares. Podríamos pensar que son dos mundos muy alejados, ¿no? Guillermo, desarrolla, ¿por qué no? Pues la verdad es que no me acuerdo. ¿Sabes la primera imagen que se me ha venido? Que a lo mejor no tanto, porque ahora en Malasaña, como concepto, Malasaña, hay muchos bares con libros, ¿no? Y es como que mola. O sea, me imagino un bar que tenga libros y mola. Y Hemingway. Estuve la semana pasada hablando de Hemingway, que es el nexo de los escritores con el alcohol y con los bares. Tenemos a Follner, a Lope de Vega... Oye, luego podemos escuchar un poquito la canción de Hemingway, que para terminar o... Venga, sí. Es que me gustó muchísimo. Que mola mucho. Estás escuchando Podcastes, un programa que habla de podcast con Rubén Bernabé y Guillermo Sánchez. Bueno, yo creo que ya es momento de... Estoy conduciendo. Estás conduciendo y estoy orgulloso. Estoy sintiendo el vértigo. Sigue. Bueno, ¿y traes algún palo en la rueda? Sí, joder, sí. Uf. Bueno, si lo traigo estoy muy nervioso con este palo. Este palo es quizá el más personal. Venga, pues, cabecera. El palo en la rueda. Por acariciar tu piel la soleada me muere, ay, me muero. Pues cuéntame, Guillermo, ¿qué me has traído? Pues como siempre estamos hablando de los palos y las ruedas, intento imaginarme una historia. ¿Sí? No me digas. Sí, es que el palo y la rueda es como la lucha ancestral, ¿no? Entre la recta y la curva, entre el bien y el mal, ¿no? Pues atento al final del episodio. Y yo de verdad que esto no lo sabía, que tu palo en la rueda iba sobre los palos en las ruedas. ¿Podemos dar tanto asco? Puede ser el metapalo en la rueda. Pero yo estoy ahora mismo excitado, pues de verdad. Lo que espero que no dé asco es este palo en la rueda. ¿Por qué no ponemos el...? Sí, dale al play ya, ¿no? Gracias. Qué pereza, por favor. En un mundo dominado por ruedas. El gobierno aumentará la producción de ruedas a partir de mañana y niega que los brutales asesinatos cometidos el fin de semana fueran la banda de las llantas. En una ciudad sin dioses. Papá, mira, los palos se van de la ciudad. Nos abandonan. Intentaron lo imposible. No lo entiendes, las ruedas van a dominarlo todo. Increíble. Cada hombre, adulto, deberá construir un palo y proteger a su familia. Y ahora todo llega a su fin. Conciudadanos, hoy la nación ha sido atacada por un ejército de ruedas descontroladas. Solo espero que con la ayuda de Dios y del palo santo alguien pueda detener esta masacre. Que Dios bendiga a América. Puto palo santo. La eterna lucha entre el palo y la rueda, la curva y la recta, el bien y el mal. Este verano, un héroe, no muy listo. Mi nombre es Rubén Bernabé y desde pequeño solo he soñado con palos. Pero valiente. Yo siempre he estado a tu rueda, Guillermo Sánchez. Te ayudaré. Para demostrar su valía, enfrentará su destino.
Solo soy un hombre con un palo. No, eres más que eso. El palo nos enseña el camino. El palo golpea fuerte. El palo no se dobla. Papá, mira, los palos vuelven a la ciudad. Los palos y las ruedas y los palos. Y este es el... Increíble, o sea... Increíble, vamos al cine ya a ver esto, por favor. La única duda que tengo es por qué tengo la voz de un niño y por qué siempre le hablo a un padre imaginario. Siempre es, pero papá, dame un chelín. No sé, es que me encanta. Me pega un niño hablando a su padre. Estamos creando una mitología sobre los palos y las ruedas que de verdad que al final del episodio vamos a ver que ya estamos creando como un cuerpo... Sí, igual está demasiado ya. Sí. Pues me hace mucha gracia imaginarte con esa voz de niño de... Lo siento, por favor. ¿Y sabes por qué es, no? Porque tienes ahí un complejo de inferioridad que tienes que intentar doblegarme con tu voz grave. No sé, es que a mí lo de estoy a tu rueda, no sé, esa imagen me evocaba, de verdad que me he tenido que imaginar una historia para hacer el tráiler, ¿eh? No sé muy bien cuál y está relacionado con el podcast de hoy porque hoy va sobre contar historias, sobre literatura, sobre fábulas. Continúas conduciendo desde luego de maravilla, Rubén. Es impresionante. Cuento esto porque el podcast de hoy se llama Un libro... Una hora. Joder, qué bien nos ha quedado, tío. Así a la par, tío, que bueno, esto, madre mía. Impresionante. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Como tú eres el presentador... No, venga, presenta tú. No, que me da igual. Hablo un poco... De hecho, creo que es el que he hecho los deberes esta semana, aparte del ejemplar tráiler que he traído a nuestra comunidad, al final. Ha sido que me he tenido que escuchar el podcast, sacar los cortes y eso, ¿no? Sí, lo que hago es siempre yo, ¿no? Quiere decir que has hecho tu parte, lo has hecho esta semana. Pero bueno, por lo menos montarlo no lo voy a tener que montar. Bueno, pues podemos hablar de qué va este podcast, ¿no? Este podcast que está presentado ¿Por quién está presentado, Guillermo? Pues primera falta que tengo presentando un podcast, porque no me acuerdo. La primera de la frente. No lo sé, Rubén. Mira, está presentado por Antonio Martínez Asensio, que es un crítico literario, productor, escritor y guionista. Estoy leyendo la descripción del podcast. Tampoco te creas que he tenido que investigar mucho, ¿eh? No, ya, pero bueno. Yo lo que he hecho ha sido escucharlo y yo te puedo hablar del podcast. Vale. ¿Y sabes cuándo lo emiten? Porque a mí me parece muy curioso saber cuándo emiten este programa. Lo emiten en un... Es una putada, eso. Lo emiten los domingos a las 5 de la mañana. Es decir, que tú vuelves con todo el pedo de... Has salido por la Latina... Y vas en el taxi de vuelta escuchando esto. Si circunstancialmente, porque te coincida, estás para escucharlo, de verdad que no estás para escucharlo. O sea, me gusta definirlo como un spoiler de libros de una hora, ¿no? A lo mejor es un poco... Es un resumen de un libro de una hora. ¿Un resumen? ¿Te resumen un libro? Además hay muchos libros. He echado de menos que no tiene ningún resumen de ningún libro de Dickens, que es uno de mis autores favoritos. ¿Es verdad? Pero bueno, básicamente es, si tienes alguna falla en tu educación cultural y de repente tienes prisa y necesitas escucharte un libro comprimido en una hora, pues aquí tienes este podcast, que es yo no estando muy a favor del concepto del... A ver, vamos a hablar de esto, porque hemos discutido fuera de micro, vamos a hablar de esto. Hemos llegado incluso a las manos. Sí. O sea, lo que quiero decir es que no estoy muy de acuerdo en el concepto de que sin tú conocer nada de una obra, te la desmiguen y cuando te la vayas a leer ya sepas lo que te van a contar. Claro, yo cuando estaba escuchando, por ejemplo, luego yo te voy a traer Crimen y Castigo, ¿no? Yo me he escuchado el podcast de Crimen y Castigo y me ha gustado porque he evocado una lectura que yo ya había hecho. Pero te iba a decir, yo solo entiendo este podcast si te has leído el libro que y que digas, mira, me lo escuché hace mucho tiempo, me apetece escuchar este podcast. Pero yo nunca escucharía este podcast si no conozco esa obra, porque además son obras cumbre de la literatura todas. O sea, te coge a Pardo Bazán, a nuestro querido Hemingway, también tiene varias obras de Hemingway. O sea, que no son libros de andar por casa que diga, bueno, me da igual. No, son grandes obras que merece la pena sentarte a leerlas. De lo que te vayan a hablar, sabes que el libro va a ser un acierto sí o sí. No he visto 100 años de soledad tampoco, ¿eh? A ver, evidentemente, como hagamos una lista de todos los libros que no están, pues podemos estar aquí esta mañana. No, pero una vez me metí yo en los 100 libros más leídos. Sí, hombre. ¿Y estaba el primero o el segundo? Es uno de los más importantes. ¿Te gustó a ti 100 años de soledad? Me costó que me gustara, pero me encantó. ¿Sí? Sí. Yo es que es un libro con el que tengo ahí... Al final me metí... Rayuela y 100 años de soledad, que son dos obras que son pilares de nuestra cultura occidental, bla, 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 bla. A mí no me gustan. O sea, que no me gustan no, sino que me cuesta demasiado. No pasa nada porque una cosa claro, que, no que te va a encantar no te guste, porque muchas veces yo creo que la gente dice que le gusta algo porque le han dicho que le tiene que gustar para no quedar mal o algo de eso. Sí. No, me parece valiente la gente que dice que no le gusta algo que... 100 años de soledad, dentro de que no me maravilló como el nivel que yo esperaba,
que siempre hablamos de lo mismo, que tú no tienes que esperarte nada de nada, Claro, porque si no luego estás jugando con tus Y expectativas. depende del momento en el que leas las cosas, Claro. de todo. Pero Rayuela, yo la dejé. Yo ahora mismo Rayuela no sé lo que es. Pues, pues eso te define ya más. No, Rayuela Julio Cortázar, pues es un libro súper famoso, súper conocido, súper... Yo lo dejé. Y dije, mira, y me esforzaba porque yo decía, es que si dejas este libro a lo mejor es que eres tonto, Rubén. Y no, tío, que no, que simplemente que a mí ese libro no me gustaba y lo dejé. Hablaron el otro día en la radio también de un libro que como que todo el mundo ha dicho que es muy bueno y como no me voy a acordar, este trozo se va a tomar por culo, ¿no? Esto no va a ninguna parte. Está desapareciendo. Bueno, como yo estoy conduciendo, te puedo llevar, si quieres, a preguntarte qué libro te retrotrae a la infancia. Claro, pero es que circunscribir te toda tu quieres infancia ponerme altura, ¿verdad, pequeño? En un solo momento, ¿verdad? Quizás sea... No, varios libros. Por ejemplo, hemos estado hablando antes, preparando el programa, 10 cuentos de lobos, que es un libro... No lo conozco. Es un libro de cuentos, son 10 cuentos. Pues era del barco de vapor, de los azules. Sí, el barco de vapor... Yo tenía, de los naranjas y los azules. ¿Cuál era más...? Naranjas era ya para adultos, o sea, no es que enseñaran... Trigonometría, No, me refiero de adultos. Ah, que no se hagan un pecho, ¿no? No es que de repente Jaimito dijera... me voy a conocer a mí mismo. No, de adultos porque eran historias más complicadas. Y que curiosamente era para los más pequeños, eran 10 cuentos de lobos, que era como de mitología francesa o de historias típicas francesas, donde había sangre, había muerte, había engaños, y yo no sé por qué, o sea, cómo pudieron publicar ese libro. Lo he encontrado de mayor y o sea, si podéis no leérselo a vuestros hijos, quizá no sea lo más conveniente, pero si lo podéis encontrar... Hablando de lecturas de cuando éramos pequeños, ¿tú te acuerdas de unos libros que eran verdes que se llamaban Pesadilla? Sí. Que luego tenían como una serie de televisión. Claro, también. Sí, de la serie y de los libros. Yo era consumidor de las dos cosas. Vale, yo no entiendo por qué ese libro llegó a mi casa, porque a mí las cosas de miedo no me gustan. Pues yo tenía un montón de cosas. O sea, yo lo tenía ahí y creo que lo intenté una vez y lo dejé. Dije, no, a mí esto me da miedo. Si no daba ni miedo. Y la serie... Y la serie no me gustaba y la ponía porque daba miedo. Porque no daba miedo la serie. Temblad, muchachos, temblad. ¡Qué miedo vais a pasar! Pesadillas. Yo soy una persona muy impresionable y no me gusta a mí esa serie porque salían como monstruos y El Club cosas. de Medianoche, ¿tú te acuerdas de eso? No. Pues el Club de Medianoche, eso es de hace un montón de años, o sea, igual era... Vamos, yo me acuerdo que lo veía mi hermano, o sea, a mí me pillaba y eso sí que daba miedo. Voy a ir un poquito más al mainstream de cuando éramos pequeños, Manolito Gafotas. Manolito Gafotas Forever. Me he leído los libros de Manolito Gafotas todos, más de 2 veces cada uno. Yo me acuerdo me acuerdo mi madre echándome la bronca de, por favor, deja de leértelos tan rápido porque cuestan un dinero, ¿sabes? Yo me acuerdo de reírme mucho leyendo. Sí, era muy divertido, además eran en Carabanchel y yo decía, mira, pues donde yo he crecido, tal, no sé qué. Entonces era muy guay. ¿Quieres volver a Carabanchel con el corte de pelo que te has hecho, eh? Tienes un look muy seco, muy... A ver, explícate, ¿qué le pasa a mi look? Sí, no sé, es como muy duro, muy... No sé si de que has salido de la cárcel, que eres latino, no sé. Ayer mi padre me dijo unas palabras preciosas que pareces un skinhead. Pero bueno, que si llevo un par de años ya cortándome el pelo así, que te sorprende. Para un padre la palabra... O sea, un padre habla de sus referentes. Si te has cortado el pelo un poquito de más, pues skinhead. Claro, pero por eso mi padre, vale, pero... decía en su época. Pero, bueno, primero deja de dar golpes a la silla. Bueno, si las sillas son defectuosas. Y segundo, ¿qué es lo que te sorprende a ti? No, pero porque estás así rapaete. Bueno, ¿y qué pasa? ¿No me ves atractivo? Estás muy guapo. Estás arrebatador. Estoy en mi mejor momento ahora mismo. Voy a casa de Guillermo, me voy a poner mis mejores galas. Voy a presentar... Este programa lo voy a presentar. Bueno, ya que me preguntas por mi libro de infancia... Perdón, Rubén. ¿Cuál es tu libro? Yo me quedaría con Mortadelo y Filemón. Porque son los libros con los que yo aprendí a leer. Eso no vale, ¿no? Eso no es un libro. O sea, eso eso no es un libro, muchacho. Eso no cuenta como libro. Son cómics, hombre. Claro. Pues... Pero que yo aprendí a leer con eso. O sea, bueno, si eso no te vale como libro de mi infancia. Sí, y lo seguí leyendo toda mi infancia, incluso te diré adolescencia. El mundo de Ibáñez, 13 de Rudel Percebe y todo eso no eres... No, yo es que he leído poco cómic, ¿eh? Zipi Zape. Pero eso es una puta mierda. Pues a mí me hacían gracia, joder. Lo que no es mío, lo que no... No, Zipizape, puta mierda. Pues yo recuerdo mi infancia, allá por 1990 y pico, nos íbamos a la playa y mis padres, todas las semanas que estábamos en la playa, que eran 2 al año,
me compraban un tomito de Mortadelo y Filemón que yo me leía ahí a la solana. Y ese era tu momento. Yo era feliz. El heladito de por la tarde, anocheciendo. El heladito era por la noche, eso es. ¿Ves? Que a lo mejor estás cansado de haber nadado todo el día en la playa. Ay. Y leer tu libro, joder, qué recuerdos, bonito. Qué viejos somos, siempre acabamos hablando de lo mismo. Que siempre estamos con lo mismo, somos unos putos viejos, tío. Bueno, pues en uno de los ítems ya voy a coger las riendas, porque es que esto no avanza. ¿Y qué libro te marcó? O sea, ¿cuál fue el primer libro que tú dijiste, libro de verdad, Rubén? Por favor, no me digas un tuit que puso alguien, porque los tuits no son libros, ¿vale? ¿Dónde está Wally? ¿Te imaginas que te digo? Teo. No, el libro que me marcó, y yo creo que vas a estar conmigo, lo leí más o menos en la época del instituto, bachillerato, que estábamos estudiando filosofía. El libro que me marcó es El árbol de la ciencia. Serían las 10 de la mañana de un día de octubre. En el patio de la Escuela de Arquitectura, grupos de estudiantes esperaban a que se abriera la clase. De la puerta de la calle de los estudios que daba a este patio, iban entrando muchachos jóvenes que al encontrarse reunidos se saludaban, reían y hablaban. Así empieza El árbol de la ciencia, con los estudiantes de medicina impacientes el primer día de curso. El árbol de la ciencia, escrito por Pío Baroja. Ese sí me lo sé. Ese sí que es de Pío. Él mismo dice que es su mejor libro. Bueno, dice no, pues ya no dice nada. Dijo que era su mejor libro. Es un libro bastante autobiográfico. Y he elegido este libro no solo porque me marcara a mí, sino porque sé que a ti también te marcó, ¿verdad? Además es que ese libro yo creo que hay que leerlo cuando eres joven, ¿no? Porque va de eso, ¿no? Sí, va de esa crisis, yo creo que un poco existencial que tenemos todos en esa época de adolescente. Que a lo mejor es un poco... Porque el libro es muy pesimista, es muy existencialista. O sea, está siempre... Y es verdad que no tenemos... O sea, ahora de adolescente no tenemos el mismo tipo de madurez que tenía un adolescente hace 100 años, porque sí es verdad que ellos pasan a la universidad y tal, y a ti y a mí nos impactó en el instituto. Pero es que es un poquito lo mismo, es esa tristeza, esa melancolía que tienes cuando eres adolescente, que no sabes qué va a ser de tu vida. Y sobre todo en la búsqueda del significado de la vida, que yo veo que es como una constante de este libro, es que él está intentando todo el rato buscar un sentido a su vida, intenta llenarlo con conocimientos, intenta llenarlo estudiando, y yo creo que es algo que define la adolescencia, ¿no? El intentarse... Es cuando empiezas a hacerte preguntas, ¿qué somos? ¿Por qué hacemos las cosas? A mí me gusta la salida que tiene él, porque el libro habla de la España decadente, de final del siglo XIX... Que es este pesimismo no es una cosa única o excepcional en Baroja, sino que es una corriente literaria de finales del siglo, por la pérdida de las colonias, entonces ese sentimiento colectivo de que todo es una mierda. Todo es una mierda, ¿no? Poniéndonos finos y cultos de que todo es una mierda, de que el sistema no funciona, de que España va mal... Que si todo está corrupto, ¿qué hago yo aquí estudiando? Y a la vez también necesito ser culto para diferenciarme de esta gente. Y que yo creo que lo colectivo también afectaba más a lo individual. Entonces, ellos veían también esa falta de funcionamiento en el Estado como algo que afectaba más directamente a sus vidas, yo creo. Bueno, como podéis comprobar, nos gustaba mucho y nos flipamos mucho. Nos poníamos muy intensitos, era muy filosófico. De hecho, he dicho antes que la época en la que nos pilló era importante porque estudiamos filosofía en ese momento, y en este libro se hace mucha referencia a Nietzsche, a Schopenhauer, conceptos que ahora yo ya tengo muchísimo más difusos, pero que en el momento que estás estudiándolo, como que todo lo encuentras, le sabes sacar más punta, ¿no? ¿Verdad? Pues qué bonito, porque en el libro que he traído yo, como que la solución a los problemas que les pasan en el libro es la filosofía, o sea que me parece... Mira, pues en el libro que he traído yo, ¿también? La filosofía también tiene un papel importante. Qué pesadez, se está haciendo el programa cuesta arriba, empieza a oler aquí a tabaco negro. Rubén ha venido aquí, ha cogido la batuta, se ha sentido como en casa, y esto es un coñazo. No, esto es el Café Gijón. No habíamos hablado de bares, ahora estamos hablando de literatura. Pues esto es el Café Quijano, Rubén. Venga. El mundo le parece una mezcla de manicomio y de hospital. Piensa que ser inteligente constituye una desgracia, y la felicidad solo puede venir de la inconsciencia y de la locura. Bueno, El árbol de la ciencia, Pío Baroja. Puto amo. Puto amo, vamos, a muerte con Pío, ¿eh? Totalmente recomendado. Que no lo toque nadie a Pío. Bueno, Guillermo, nos has dicho que nos ibas a traer un libro. Sí. ¿Cuál es? El libro que traigo es 1984. Oh, mamá. De George Orwell. Bien aclarado. Por un momento cruzó la mirada con O'Brien. Este se había levantado, se había quitado las gafas y estaba volviendo a ponérselas con aquel gesto suyo tan característico. Pero por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron y Winston supo, sí supo, que O'Brien pensaba lo mismo que él. Habían cruzado un mensaje inconfundible. Fue como si sus mentes se abrieran y sus pensamientos pasaran del uno al otro a través de los ojos. «Estoy contigo», parecía estar diciéndole O'Brien. «Sé exactamente lo que sientes. Comparto tu desprecio, tu odio, tu repugnancia. Pero no te preocupes. Estoy de tu lado».
Cuéntanos, ¿de qué va 1984? Bueno, pues 1984 es un libro icónico del que pues cualquiera que haya visto la peli de La Isla, haya visto incluso Gran Hermano, tenga un iPhone, luego explicaremos por qué. Hoy en día, sí. Sabe de qué va esto. 1984 es un libro que se escribió... Paradójicamente no se escribió en 1984. No, de hecho, una de las gracias es que habla de un futuro apocalíptico donde vamos a estar muy mal, realmente mal, que se desarrolla en 1984. O sea, ha pasado el futuro a... Es como Cuéntame, ¿vale? El ejemplo es Cuéntame. Pero no hace más que describir un poquito nuestro presente. O sea, vamos a caer en la paletada de decir, Dios mío, esta distopía se está convirtiendo en realidad, pero es que es un poquito verdad. El argumento del libro es básicamente la gente no tiene libertad, ha habido muchísimas guerras mundiales, se me ha olvidado la película antes que también se le parece mucho, que es V de Vendetta. Ha habido guerras mundiales tochísimas, la gente está muy mal, nadie tiene libertad, viven en cubículos, así se dice en latín. El término latín, donde una cámara les está grabando constantemente las 24 horas del día, donde hay un gran hermano, que de ahí viene... Claro, o sea, no vamos a contar aquí ahora todo el libro porque es absurdo. Ismael y el de Quién me pone la pierna encima están gracias a George Orwell. Jorge Berrocal. Gracias a Orwell. El Gran Marciano se pudo hacer gracias a... Gran Marciano, película muy recomendada. Qué barbaridad de película. Básicamente, en 1984 lo que describe es una sociedad en la que no hay libertad individual o que toda acción que realiza un individuo es conocida por el Estado. Efectivamente. Cosa que para nada tiene que ver con el mundo en el que estamos ahora mismo, ¿verdad? Digamos que el mundo que tenemos ahora es como una metáfora de ese mundo. O sea, me parece que lo que tenemos ahora es como una metáfora de... Vamos, lo que acabo de decir. El rostro del hermano mayor volvió a difuminarse y en su lugar aparecieron las 3 consignas del partido en letra mayúscula y negrita. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. De hecho, si me dejas hablar, Rubén, por favor, puedo presentar el libro. Venga. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Me vas a leer ahora el puto libro? No, pero yo tengo aquí unos ítems apuntados. ¿Que te has hecho también ítems de esto, tronco? Madre mía. Yo voy a decir mis cositas que si no luego se me olvidan. George Orwell era periodista, escritor... Ajá. ¿Estuvo en la Guerra Civil Española? ¿Eso lo tienes apuntado? Pero es que yo... ¿Del bando republicano? Pero no estuvo, escribió. No, estuvo... Él era anarquista, lo que pasa es que vino aquí y no se sentía identificado ni con los republicanos. Pues esos son los deberes que he hecho, Rubén, no saberlo. Ah, muy bien, venga, adelante. O sea, sí que lo tenía apuntado como que escribió sobre la Guerra Civil Española, como también lo hizo sobre la clase obrera, criticó el socialismo, o sea, todos los movimientos totalitarios los... Rebelión de la granja, sí. Sí. Además... Es una crítica al comunismo. Sí, digamos que de lo que estaba en contra y de lo que se consideraba activista era de los movimientos totalitarios, la falta de decisión del pueblo y la ilusión de que lo tiene o de que decide. No sé si nos suena. Sí, libertad individual. Un instante después, la telepantalla del fondo de la sala emitió un chirrido estridente y desagradable, como el de una gigantesca máquina sin engrasar. Era un ruido que ponía los pelos de punta y hacía rechinar los dientes. Había empezado el odio. Como de costumbre, el rostro de Manuel Goldstein, el enemigo del pueblo, apareció en la pantalla. Se oyeron silbidos aquí y allá entre el público. La mujer de cabello rubio soltó un chillido de asco y temor. Goldstein era el renegado y desertor que hace mucho tiempo, nadie recordaba con exactitud cuánto, había sido una figura señera del partido, casi a la altura del hermano mayor, y luego se había dedicado a las actividades contrarrevolucionarias, lo habían condenado a muerte y se las había arreglado para escapar y desaparecer misteriosamente. Murió muy pronto y de hecho entregó este libro en el lecho de muerte, con la esperanza de que todo cambiara. O sea, pese a lo que dice el libro, era un idealista. De hecho, dice que con este libro tenía la esperanza de cambiar, que no creía que este futuro se fuera a alcanzar, o sea, que lo que cuenta este libro de que te graben todo el día... Ni de broma se puede alcanzar. Ni de broma, pero que no creía que se alcanzara, pero que íbamos a llegar a una versión parecida y que se podía hacer algo. Y efectivamente, y no estamos haciendo nada. De hecho, cada vez damos más nuestros datos, te bajas el TikTok y ya automáticamente el gobierno chino tiene tus datos, usamos Facebook, Instagram y Google Maps y no sé qué, y somos felices con eso. O sea, no... Por eso he dicho que es una ironía lo que tenemos ahora de eso. Es que el libro concibe una tecnología muy complicada, una pantalla que te grabe, que te escuchen por altavoces, y al final con tener un teléfono es todo más simple que eso. Al final tienes una cosa en la mano que directamente, voluntariamente, de hecho habla el libro ese un poco. Es que es eso, es que somos nosotros los que hemos cedido esa de que lo haces un poco voluntariamente, sí. Síguenos en Instagram, @podcastes, Twitter, @podcastes_. Dejadnos vuestros comentarios, dejadnos vuestras sugerencias. Cuando yo me leí este libro ya hace ya 1000 años, te imaginas un gobierno, pues eso, súper autoritario, que te está obligando, que te tiene el pie en la cabeza. De hecho, el libro acaba como acaba. Pero hoy en día lo que estamos viendo es cómo nosotros vamos cediendo cada día nuestras libertades, nuestra privacidad.
Todo esto como humanidad, ¿eh? O sea, como sociedad estamos hablando a nivel general, no concretamos en... Desde aquí, Podcastes no se hace responsable de las opiniones vertidas por los dos presentadores. Gracias. Bueno, ¿y te queda algún ítem más o podemos pasar al siguiente libro? Quería contar el resumen para que si hay alguien que no Pero si ya está el podcast, no, el resumen. Joder, pero es una historia de amor. O sea, dentro ¿Es una historia de amor? Lo que parte del protagonista no es una historia de amor, pero lo que hace que el protagonista se mueva es que siempre van ordenados a los sitios porque siempre les están grabando. Ah, es verdad. Ni siquiera en público puede mostrar sus emociones. Entonces, él tiene un diario en el que escribe lo que él vive porque la historia la controlan los que mandan. Por lo tanto, todos los acontecimientos que hay en el pasado se encargan de cambiarlos el gobierno, el gran hermano, para que la gente nunca sepa realmente lo que pasó en el pasado. De hecho, dice el libro mucho que quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. Y es así de simple. Bueno, pues como están tan... La memoria histórica. Como están tan subyugados, se cruza con una chica, se tropiezan, la típica... ¿Ves? Eso también Escena de supermercado. Eso de Estados Unidos, donde se conocían las parejas, viene de aquí también. Se caen, se tropiezan, se hacen como un gesto, ella le deja una nota, le pone te quiero, se encuentran, También me parece un poco precipitado por su parte, ¿no? Te quiero, me he chocado contigo, te quiero. No, hay como un proceso, pero estamos vale. resumiéndolo. Vale. Se ven como varias veces y como todo está implícito y no... ¿Te imaginas que siempre ella lleva ya como un blog de notas con un montón que ponga te quiero, con un montón de te quiero, y la va ¿no? repartiendo con cada persona que se va chocando? Venga, continúa. No habría llegado viva porque este gobierno también ejecuta a las personas que da gusto también. Bueno, pues acaban... Y aquí cuando TikTok ya termine de invadirnos, ¿cómo te crees que va a ser esto? Totalmente. Bueno, pues acaban teniendo una especie de romance, si se le puede llamar romance a lo que tienen. Tienen encuentros esporádicos. Yo recuerdo eso. No hay ayuntamiento. Que tenían como recuerdos... Sí, hay ayuntamiento. Detrás de matorrales y les deja un cuarto a un amigo que se echan, que tiene como reliquias. Por cierto, puede que hagamos algún spoiler en el programa de hoy, de algún libro. Pero bueno... El caso es que se enamoran, el tío tenía un diario que lo escondía porque no puedes tener ni la libertad de escribir, pues él escribía en un diario lo que contaba antes de lo que era la historia del país, para no olvidar la historia. Y acaba contactando con una tercera persona de la que cree que también tiene esos pensamientos subversivos y tal. También lleva un blog de notas, ¿no? No lo sé si lo lleva, pero contacta con él, le delata y le dice te quiero. Y no os cuento el final. Pero vale. El libro es aterrador, pero me ha gustado mucho escucharme el podcast porque me ha acordado, o sea, he recordado lo que pensé leyéndolo. Me ha pasado un poco como con El árbol de la ciencia, que me lo leí en su día y me gustó mucho, pero también me he dado cuenta que me gustaba también porque quizá yo tenga una vertiente un poco pesimista y tal, que a día de hoy a lo mejor me golpearía más fuerte, ya siendo más mayor. Sí, pero yo, por ejemplo... Y perdóname, si te importa, que llevas hablando media hora, a lo mejor puedo meter un poquito el palo en la rueda. Disculpa, me da un poco de miedo leerme 1984 y que me encuentre una sociedad que ya en su día me daba miedo que algún día se fuera a convertir en algo así y ver cómo de hecho se está convirtiendo en lo que yo temía. No es tan mal rollero el libro, sí que tiene su componente de esperanza. Me has preguntado si te lo has leído. Es como... Ya, pero me lo he leído hace 15 años o hace 12 años, no sé, no me acuerdo. Yo he recordado que cuando me lo leía sí que tiene ese componente de alguien... Porque él muchas veces dice, son 200.000 personas y... Porque habla de los proletariados, que son los que no tienen capacidad de mandar, los que los tienen denostados, no se preocupan por ellos, no tienen servicios públicos... Nada que ver con lo de hoy. Los programas de los 2 minutos de odio varían a diario, pero no hay ninguno en el que Goldstein no sea el protagonista. En el segundo minuto, el odio se convierte en frenesí. La gente da saltos en los asientos, chilla a voz en grito. En un momento de lucidez, Winston descubre que está gritando con los demás. Pero lo más horrible de los 2 minutos de odio no es que la participación sea obligatoria, sino que es imposible no participar. Y Rubén, el libro que nos has traído tú. Hoy voy a traer Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. A principios de julio, con un tiempo sumamente caluroso, un joven salía de su tabuco, que ocupaba como realquilado en la travesía de S, y con lento andar, como indeciso, se encaminaba al puente de K. Discretamente evitó el encuentro con su patrona en la escalera. Así comienza Crimen y Castigo, con Raskolnikov avergonzado, intentando no encontrarse con su patrona, con la que está entrampado. Y no es que sea cobarde ni tímido, todo lo contrario, solo que de un tiempo a esta parte está en un estado de excitación y nervios parecido a la hipocondria. Vive arrinconado en su cuarto y apartado de todo el mundo. Le agobia la pobreza. Ha abandonado hasta sus quehaceres cotidianos. Libro de buen rollito traemos hoy. Sí, estamos trayendo por lo ligerito, lo que apetece llevarte a la playa. Vamos para arriba hoy. A mí lo que más me gusta de este libro y lo que he recordado escuchando este podcast es la investigación de la psique humana, sobre todo cuando la pones al límite, ¿no? Y aparte de que me parece el mejor título de un libro de la historia, porque hay un crimen, hay un castigo, como lo llamo, Crimen y Castigo.
Bueno, básicamente lo que te decía es que me encanta ver cómo las motivaciones del personaje van evolucionando. Es un libro que está muy dentro de la cabeza del protagonista. Pero es que yo no lo pensaba tanto cuando veía el libro. O sea, a mí me daba angustia muchísima el libro. Es que está hecho para que te dé angustia. Porque es una persona normal que de repente... Bueno, cuenta la sinopsis si quieres. Es una persona normal que luego se ve que cree un poquito en la teoría de superhombre, de que hay hombres que son superiores a otros, que de nuevo estamos relacionándolo con Nietzsche. Pero como también era antes. lo que pensaban en la época, ¿eh? Sí. Muy supremacistas. Los rusos de aquella época pues iban un poquito fuerte. No, que es la época de Nietzsche, o sea, es la época de este tipo de teorías que se piensan que hay gente que está por encima de otra y que puede obrar de una forma diferente a otra. Y cómo le va enfermando esta idea y cómo le va llevando a una serie de crisis existenciales que van haciendo que el personaje se vaya recluyendo en sí mismo. Perdonad que no estamos contando de qué va el libro. Es un tío normal que dice, ¿y si mato a esta vieja? Y coge y la mata, siendo normal. Y a partir de ahí, pues se raya. Ese es la definición del libro. Mete un corte, porque yo no sé qué más decir después de esto. Raskolnikov da un rodeo para volver a su casa. Cuando llega, deja el hacha donde la cogió sin que nadie la vea. Al entrar en su habitación se echa en el diván tal y como está. No duerme, pero se sume en un sopor. Sombras y fragmentos de algo como ideas cruzan por su mente, pero ni uno solo puede aprender, ni en uno siquiera puede detenerse, aun haciendo un esfuerzo. Permanece así, tendido, largo tiempo, hasta que amanece. Sí, pero que a mí me daba miedo, entre comillas, el libro, porque era la fina línea que hay entre la cordura y la locura, como una debilidad puede adueñarse de tu cabeza. Y sin pensarlo, porque el libro va como normal, de repente, ¿y si la mato? La he matado, he cogido el dinero, porque es verdad que en un contexto de miserable... Pero el dinero ni lo usa, nada. En un contexto miserable dice, esta vieja no la quiere nadie, no tiene me acuerdo de las reflexiones que hace pensando los argumentos para matarla, decir, no la quiere nadie la va a echar de menos, pero el hecho de que yo piense en si nadie la va a echar de menos no le quita maldad. Valora su vida. Ni maldad a este pensamiento. A ver, mucha autocrítica sobre la maldad y el bien. Claro, se llama Crimen y Castigo, porque antes del crimen él va como justificándolo y una vez que la mata, lo único que encuentra son motivaciones para sentirse culpable, y ese castigo, más que luego más adelante, que sí que tiene un castigo porque él mismo reconoce el crimen, es lo que su propio cerebro le va haciendo... Es que el castigo de verdad no es el que le dan es una salvación, de hecho, porque es como que lo busca. No, es que lo busca, directamente lo busca, porque él necesita una expiación de ese pecado. Sí. Y es que no sé qué más puedo decir para recomendar este libro. Es una obra increíble. He traído pero también te podría haber traído El Jugador o Los Hermanos Karamazov. Es un autor que a mí me encanta. Cartas de Crimea también me gusta mucho. Ese no lo he leído, fíjate. Pues la literatura rusa tiene algo que me engancha y de verdad, los que piensen que Crimen y Castigo, Dostoyevsky, eso me parece a mí muy difícil. A ver, no es Harry Potter, o sea, no se lee como Harry Potter. No es Harry Potter, pero que es una lectura que puede abordar cualquier persona. Sí, que no es nada... que yo no aguanto según qué descripciones y... De verdad. Él ni siquiera sabía que la vida nueva no se le había de dar gratuitamente, sino que tendría que comprarla a un cara, pagar por ella. Una gran hazaña futura. Pero aquí ya empieza una nueva historia. La historia de la gradual renovación de un hombre. La historia de su tránsito progresivo de un mundo a otro. De su conocimiento con otra realidad nueva, totalmente ignorada hasta allí. Esto podría constituir el tema de un nuevo relato. Pero nuestra presente narración termina aquí. Bueno, y después de este impasse, yo estoy convencido... No, pero déjame. En este corte que vosotros habéis escuchado, Guillermo Sánchez ha tenido una duda, le ha surgido Cartas de Crimea, voy a comprobarlo porque no sé si lo he dicho bien, y lo ha buscado, ha puesto en Google Cartas de Crimea. Dinos, ¿qué es Cartas de Crimea? ¿Es una obra de Dostoyevsky? Según Google, que al final Internet dice muchas cosas que no son reales. Google, Amazon, sí, lo hemos comprobado. Literatura erótica gay. Supone que ha hablado de un libro de Dostoyevsky. Si por favor alguien que nos esté escuchando en Alemania... Hay alguien en Alemania que se haya leído un libro que lo ha escrito Dostoyevsky y hable sobre la... Es que, joder, es como la guerra de Sebastopol que la cuenta, que yo me acuerdo que era estupendo. Porque me leí Crimen y Castigo y dije, quiero más. Que lo hemos mirado y... La de Cartas de Crimea también tiene lugar en Rusia. Luego que es normal que se te ha mezclado. Además, es una historia, hemos mirado en Wikipedia, es una historia muy bonita de, pues eso, una persona que huye de la homofobia que hay en Rusia y quiere buscar la libertad, y me parece maravilloso. Así que hemos hablado de Dostoyevsky, hemos hablado de los derechos LGTBI. Yo creo que es momento de ir cerrando esta recomendación. Estás escuchando Podcastes de Rubén Bernabé y Guillermo Sánchez. ¿De verdad estás escuchando un programa que se llama Podcastes? Y habiendo ya recomendado un par de libritos,
Por cierto, si nos queréis escribir, recomendarnos libros, no sé, porque nos queréis escribáis algo. Decirnos cuál es la novela esa, por favor, por favor. Sí, porque si no, no va a dormir hasta... Y si no, lo montamos al final. Esto luego se edita, Rubén. Esto se va a quedar, ya te lo digo yo. ¿Qué tenías tú? Tenías tú un tema también, un speech, ¿no? De 20 minutos de... Sí, de 30. Audiolibros versus Negra y Criminal, ¿no? Ah, verdad, que quería hablar esto, porque al final en este programa se ha declarado nuestro odio al audiolibro. No, la línea editorial de este programa niega a la mayor con los audiolibros. A mí eso no. O sea, que me está dando la razón, sí, ¿no? Sí, es que ha parecido como que no. Niega, no, bueno, que o sea, yo no que niega el derecho de existir a los audiolibros. Efectivamente. Que hemos visto hoy, que por cierto hoy se están dando los premios Ondas al mejor podcast. Estamos grabando porque creo que no nos van a nominar. No, pero lo estamos haciendo también como homenaje. Sí, es un homenaje, ¿no? Y también hemos visto que los audiolibros han crecido una barbaridad. Totalmente, ha crecido mucho por la pandemia. ¿Ah, sí? Sí, ha crecido mucho los lectores, la literatura, la gente que lee a diario o que lee todas las semanas, y sobre todo lo están petando los audiolibros. A ver, yo no voy a demonizar, cada uno que haga lo que le dé la gana. Con su cuerpo y con su vida que haga lo que quiera. Claro, LGTBIs y gente que escucha audiolibros. Y gente que está en el mismo saco. Ay, no. En el de os apoyamos. Hemos recomendado en el podcast número 3 o 4, ya no me acuerdo, Negra y Criminal, pero claro, defendemos que eso es una ficción sonora. Yo creo que me gusta por eso, porque es como una adaptación para comprimirla dentro de 20 minutos. Es como un teatrillo, ¿no? Eso es. Es algo parecido a lo que hemos escuchado hoy, el podcast que estamos recomendando hoy, lo que te hace es un resumen, claro. No te está leyendo un libro entero. ¿Un audiolibro no viene así a pelo? Que sí, es una persona leyéndote un puto libro. A ver, insisto, que si alguien a lo mejor dice, no me quiero leer el Quijote, pero tengo 20 horas de coche, y pues adelante. Yo, para mí, no. Y... Se habían prometido cosas al principio del programa. Yo he cumplido lo mío, por mi parte, creo que va a ser difícil de superar. O sea, tú verás lo que traes, pero... no sé. Estamos hablando del mundo de las ideas, el mundo de la literatura, el mundo de la ficción, el mundo de la imaginación... Y yo te he querido traer una fábula, una pequeña historia que relata el mito, como decía antes, de los palos y las ruedas. Cuando te pones así ya sé que me va a caer por algún lado. Necesito una música así como una flauta, por favor. Quiero que cierres los ojos para escuchar esta historia. Da igual que vayas conduciendo. Es la historia de Bernabus y Willerdo. Érase una vez, en una lejana aldea gala llamada Gabilondia, vivían los habitantes más inteligentes y cultivados que ninguna población haya conocido jamás. Un día, el joven y desdichado Willerdo, el conductor de una cochambrosa carreta de madera de venta ambulante, apareció por el pueblo de Gabilondia. Jamás en el pueblo había aparecido un hombre de tan escaso bagaje intelectual. Pero Bernabus, líder espiritual de Gabilondia, decidió recibirle con los brazos abiertos, haciendo gala de una bondad tan apabullante como la sabiduría que le caracterizaba. También se rumoreaba que poseía un gran pene. A pesar de todo, el díscolo Willerdo percibía el abismo que le separaba de sus nuevos paisanos. Y no es que estos le hicieran de lado, es que ellos, tan amantes de los podcasts como cualquier persona de bien, siempre compartían apasionantes tertulias sobre el último episodio de tal o tal podcast, en las que Willerdo no podía participar. Herido en su orgullo, Willerdo, que nunca escuchaba ninguno de los programas que le recomendaban, decidió tomar una arriesgada decisión. Si tanto les gustan los podcasts, haré el mío propio, y así me tendrán que escuchar. Se subió a su carreta y recorrió el pueblo, día y noche, repitiendo una y otra vez su podcast, inundando las casas con su grave voz. Al principio, los habitantes de Gabilondia recibieron el nuevo podcast con emoción. Por fin un vecino del pueblo se aventuraba a crear su propio podcast. Y encima, con una voz tan bonita. Sin embargo, pronto descubrieron que esa voz que había nacido para la radio no tenía nada interesante que contar. Una voz que se colaba en sus casas a todas horas, hablando y hablando de otros programas que fingía conocer. Los lugareños cada vez estaban más soliviantados, la tensión y el polvo se mezclaban en el aire cada vez que el ruido de la carreta anunciaba un nuevo episodio de Podcastes. Y esto era algo que el habitante de Gabilondia, amante del idioma desde la cuna, no podía tolerar. ¿Podcastes? ¿Podcastes? Ni el propio Willerdo pronunciaba bien el nombre de su programa.
cuando los primeros bebés empezaron a desarrollar defectos en el acento, a causa de la nociva influencia del conductor, el pueblo se levantó en armas, filosóficas, claro, contra Bernabus por haber permitido la llegada del foráneo Guilerdo. No os preocupéis, nobles habitantes de Gabilondia. Tengo una solución. Para ello, solo necesito que me facilitéis una pieza de madera u otro material, mucho más larga que gruesa. ¿En serio? Cilíndrica si es posible. Bastará con insertarla en la pieza mecánica en forma de disco que gira alrededor del eje de su carreta cuando se acerque. Así, cuando la carreta asomaba por el horizonte, demostrando una gran agilidad, fruto de su natural talento físico, Bernabus introdujo el palo en la rueda de Guilerdo, haciendo que éste saliera despedido contra el suelo. Todo era alegría en Gabilondia. El viejo y el niño se daban la mano para propinar golpes, porrazos, bofetadas y pescozones, y patadas en el hígado al conductor caído. Bernabus, que no sé si lo he comentado, pero vaya pollón, detuvo a la masa alborozada para anunciarles algo que cambiaría la vida del pueblo galo para siempre. A partir de ahora, Guilerdo y yo haremos un programa, algo revolucionario. Uniremos mi sabiduría y su voz para hacer un programa que hable de podcasts. ¿Y cómo se llamará el programa, Bernabus? Preguntó agarrando una desvencijada boina a uno de los niños afectados por el defecto del acento. ¡Ay, pequeño imbécil! ¡La podcasterí! ¡Por supuesto que la podcasterí! Tienes que meterlo en todos los programas, Este ha sido tu pequeño palito en la rueda, ¿no? Quizá un poquito. Bueno, estábamos hablando de literatura y yo te he traído aquí una obra, una pieza que va a formar parte ya de nuestro acervo para siempre. No, y me ha gustado. O sea, tiene todo, es verdad, que un aire antiguo. O sea, no vas a hacer nada futurista nunca. Yo voy siempre a las raíces, voy siempre al Casposo, el que ha visto Casposo aquí. Casposo no, pero así como... Igual que yo os digo a un padre del futuro, papá, pues tú siempre es vuestra merced. ¿Te ha gustado Guilerdo? A mí me ha gustado bastante, la verdad. Guilerdo me ha gustado mucho. ¿Despedimos el programa? Es un buen broche para despedir el programa, sí. ¿no? Me ha gustado mucho además porque al final se acaba con un palo en la rueda. Al final he hecho un palo en la rueda, Bueno, pues esperamos que os hayáis divertido tanto como nosotros. Esto ha sido Podcastes. Rubén Bernabé. Guillermo Sánchez. Un placer. Venga, cogeros un libro, cabrones. Hasta la semana que viene. Voy a ir diciendo cosas de bares curiosas, ¿vale? Venga, vale. En Nottingham se encuentra Ye Old Trip, Jerusalén, 1068. 68. Los cruzados paraban a tomar cañas. Cruzados. Borrachito. En Baltimore se encuentra The Horse, 1849. Horse. Donde Edgar Allan Poe se ponía ciego a pintas. Se ponía ciego. Emilia Pardo Bazán y Ramón Valle Inclán compartían vinito en la cafetería Gijón. Valle Inclán. Bohemia. Vinitos. En 1820 se inauguró en Barcelona el bar Marsella. Hemingway lo frecuentaba. Bar Floridita, Cuba, 1817. Famoso porque Hemingway también lo frecuentaba. Cuando los nazis abandonaron París... Jimmy Führer. Los nazis. ¿Sabéis quién invitó a 50 martinis a todo el bar? Dímelo, papi. Efectivamente, Hemingway. Efectivamente, Hemingway. Dámelo, Hemingway. Floridita. Hemingway.